Hola mundo, hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales. Se trata de Antonio de la Cruz, ya lo conocen, es profesor, además de manera recurrente consultamos sus puntos de vista en este programa, es presidente de Inter-American Trends, pero también incorporamos a nuestra lista de expertos a Juan Cruz. Él fue asesor por muchos años para América Latina en la administración de Obama, en la administración de Donald Trump, y ahora es asesor junior para el CSIS. Así que dos conocedores de nuestra región, también de la realidad venezolana. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén con nosotros hoy. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Un gran placer. Saludos, Juan, por estar contigo. Buenas noches. Un saludo de Washington. Hola, Antonio. Bueno, voy a comenzar por esto que ocurre y que quizás cambia la manera en la que esta administración, de manera legal y formal, ve al régimen de Venezuela. No es que lo cambia, pero sí ya está en papel. Venezuela entra en esa lista de países que permiten el tránsito de la droga. Ya sabíamos que Estados Unidos calificaba a ese régimen como un refugio para terroristas, pero ahora también de manera directa lo señala de no colaborar para acabar con el narcotráfico. ¿Cómo lo ve, señor Juan? Carla, este papel que juega nocivo, que juega Venezuela en la región, en este campo del narcotráfico, es uno de ya mucho tiempo, ¿no? Y hay que acordarse que durante los últimos años de la administración de Trump, tanto fue así que se movilizó todo tipo de recursos militares y de las entes policíacas de Estados Unidos para contrarrestar lo que era el tráfico de drogas que, viniendo de Venezuela, es movimentado hacia el norte de Estados Unidos, el norte del Caribe, y también hacia Europa. Entonces no es un fenómeno nuevo, y el que señalen esto y una vez más y que lo ponga en la misma categoría de falta de colaboración y fuente de preocupación como Bolivia, yo creo que lo dice todo. Profesor Antonio. Básicamente lo tenemos que ver desde el punto de vista de lo que ocurre cuando vemos que Venezuela es un hub del narcotráfico en Venezuela. Es un punto donde llega todo lo que se conoce con la FARC y esa relación que tiene de la producción de la droga y que transita hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos y hacia Europa. Precisamente ese es uno de los grandes temores que le tienen al Pollo Carvajal, porque él conoce como fundador del Cartel de los Soles cómo es precisamente toda esa network, toda esa red de cómo se construyó cuando el presidente Chávez estaba en la presidencia. Entonces, el que vuelva a ser ratificado quiere decir que en estos 12 meses no cumplió con sus obligaciones y por lo tanto sigue bajo la lupa como un país que permite el narcotráfico a través. Tengo una información reciente de Colombia que ya los laboratorios de la FARC se han trasladado a territorio venezolano. Wow. Voy con el señor Cruz. Bueno, los dos son Cruz. Con el señor Juan, a ver si así los distingo. Con el señor Juan, porque también el Departamento de Estado le pedimos un pronunciamiento después que Jorge Rodríguez, uno de los delegados del régimen en esa mesa de negociación de México, dijera: nosotros queremos incorporar a Alex Saab, ¿no? Quien está en pleno proceso de extradición. El Departamento de Estado respondió esto: los procedimientos de extradición contra Saab seguirán su curso. Alentamos a Maduro a que cese sus esfuerzos por sabotear las negociaciones. Esta respuesta tan contundente, lo conversábamos el otro día, la justicia no se negocia, los indictments no se negocian, señor Juan. Carla, esto es una señal de desespero de parte del régimen, ¿no? Y al mismo tiempo un poco un disparate. Incluir esto es para, si lo tomas de un punto de vista, es para confundir, sirve el propósito de desviarlo y desviar la atención, pero en la realidad lo que hace es recalcar el punto de quién es Alex Saab para ellos. Tan importante que toman este punto y se ingenian esta herramienta para incluirlo, para querer invitarlo a la mesa. Es muy parecido a lo que hizo la FARC en la mesa de negociación en La Habana, queriendo incluir a Simón Trinidad, que era un alto líder de la FARC, que fue capturado con la colaboración de las autoridades ecuatorianas y colombianas y extraditado a Estados Unidos. En aquel momento y hasta hoy en día está sentado en una de estas supermax cárceles de alta seguridad.
Y entonces el propósito en La Habana era tomar a Simón Trinidad y tratar de convencer a las autoridades de Estados Unidos que lo dejaran salir para participar en las negociaciones, algo que obviamente no tomó lugar. Y esto yo creo que es una página que han tomado. Acuérdate que Venezuela era un país observador en esas negociaciones. Entonces ellos de repente aprendieron algo de eso. Pero yo te quiero señalar la diferencia. La diferencia que existe entre Saab y de repente Simón Trinidad era que Simón Trinidad ya había sido condenado. Y estaba dentro de los poderes del presidente Obama de perdonarlo. Eso sí existía, pero no había la voluntad ni el interés. Y eso lo tenemos que diferenciar del caso de Saab, donde hablamos anteriormente, y tú has señalado en tu programa las diferencias y las distinciones de los poderes en Estados Unidos, donde el Ejecutivo no tiene capacidad de tomar esas decisiones por encima del Departamento de Justicia. Entonces, es imposible hacerlo, pero te señala el miedo que le tienen en el régimen, en los círculos de madurismo, que llegue Alex Saab a Estados Unidos, hasta qué medidas quieren tomar para evitar eso. Y sabes que Alex Saab, cuando llegue a Estados Unidos, lo más probable es que va a buscar la forma de colaborar para acortar su periodo en la cárcel. Entonces, si miramos esa opción, si estar en una cárcel que termine como Simón Trinidad, el Supermax, y esa opción versus colaborar de alguna forma y mejorar su estatus, yo creo que si yo fuera miembro del régimen estaría bien preocupado. Y si esta es la última forma de yo ingeniarse una herramienta para sacarlo de donde está y que llegue a la mesa, bueno, termino yo diciendo un gran disparate. Una precisión, tengo que hacer la pausa, pero señor Juan, entonces cuando hay una sentencia firme, solo para aclarar eso, es cuando el presidente podría decidir si indulta a un criminal. Pero en este proceso en el que Alex Saab ni siquiera ha formalizado la extradición y no se ha presentado frente al juez, todavía menos sentido tendría esperar que se le dé ese indulto, ¿cierto? Así es. Ok, voy a hacer una pausa, regreso con nuestros invitados en unos segundos nada más. Hoy nos acompañan Juan Cruz, él fue asesor de Obama, del expresidente Obama y también del expresidente Donald Trump para el hemisferio occidental, es un gran conocedor de América Latina, y también tenemos a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, bueno, en economía y también en todo lo que tiene que ver con geopolítica internacional, súper conocedor igualmente. Voy a preguntarte, profe, Antonio, sobre esto que nos dijiste en el primer bloque de la mudanza de los laboratorios de la guerrilla a Venezuela. ¿Por qué pasa ahora y no ocurrió antes? ¿Qué cambió con este pronunciamiento de la Casa Blanca? No, lo que pasa es que el proceso, como ha venido controlando la zona de la frontera, la FARC y el ELN, y sienten como el Estado colombiano, ante la lucha contra el narcotráfico, ha venido impulsándose. Entonces se encuentran hoy en día mucho más cómodos en instalar toda la parte de los laboratorios, trasladarlo desde la frontera de Colombia hacia la frontera venezolana. Es mucho más amigable. Y porque el cultivo, como sabemos, sí está en Colombia y otros países como Bolivia, y entonces se está haciendo el procesamiento hoy en día en Venezuela. Antes sucedía que era un país de paso para exportarla, para enviarla a los distintos destinos, como dije, Centroamérica, Estados Unidos, el Caribe, Europa, que entra por Europa para entrar al África y entrar a Europa. Y entonces hoy podemos observar que hay una evolución, porque hoy el régimen de Maduro en ese sentido le brinda una mayor confianza para poder estar instalado ahí. En estos días hablábamos con Elliot Abrams y él hacía una referencia a cómo cree un error que Estados Unidos no esté sentado en la mesa de negociación. Él hubiera esperado que fuera así, porque sabemos que es Noruega la que está acompañando a la plataforma unitaria, y por el lado del régimen está Rusia. Él dice que quizás Estados Unidos no quería convertir esto en una confrontación tipo Guerra Fría, pero ¿qué opina, señor Juan? ¿Fue atinado o no? Sí, yo creo que primero son los Países Bajos que están acompañando a Noruega, ¿no? Noruega son los mediadores. ¿Verdad? Cierto. Los Países Bajos, sí.
y ellos son excelentes representantes, que son serios, conocen la dinámica y tienen un interés en el tema, no solamente como un país responsable, sino también con la relación directa que tiene con Aruba, Bonaire y Curazao, que quedan en la costa norte a cruzar el mar de Venezuela. Y en el caso, mira, yo creo que el tema ese de si Estados Unidos debió haber estado sentado o no, yo creo que en cualquier negociación llega el momento donde Estados Unidos tendría que jugar algún rol, pero no ahora. Yo creo que sería prematuro, y a pesar de que el régimen está buscando, lo que el régimen quiere, especialmente en términos de Saab o el pollo o las sanciones o fuera lo que fuera, necesitan a Estados Unidos. Ninguna negociación va a tomar lugar sin que Estados Unidos participe de alguna forma. Pero el tema es que no es el momento específicamente porque no están las condiciones para Estados Unidos estar presente. Primero, no hay el nivel de seriedad que haría falta. Por ejemplo, yo diría que en vez de estar negociando este tema de los prisioneros políticos, se tendría que actuar de buena fe y soltar esos prisioneros de antemano, como una condición para sentarse en la mesa. ¿Por qué? Porque eso no se negocia. Francamente, esas son las cosas donde proveen una circunstancia equitativa para una conversación seria. Acordémonos que el régimen en reiteradas ocasiones ha fallado en las pláticas, que ha sido el que se ha echado para atrás. Entonces, no es conveniente para Estados Unidos poner su reputación y todos sus esfuerzos en donde hemos tenido es unas ocasiones donde el régimen le ha faltado el proceso. Entonces, hasta que el régimen no muestre que es serio, Estados Unidos no se puede meter. Importante ese punto. Ahora, también Elliot Abrams, profesor de la Cruz, decía que veía, bueno, con mucho cuestionamiento el hecho de que esta administración, que Biden nunca hablara de Venezuela, que Blinken no volviera a hablar de Venezuela, que se tardaron tanto en escoger a quien iba a tener una posición tan determinante para el hemisferio occidental, que ya fue ratificado, Nichols, y además entiendo que es una figura de una política dura, viene de la escuela de William Brownfield, es decir, quizás los venezolanos tenemos grandes expectativas con él porque conoce la materia y porque además es un hombre de políticas firmes, ¿no? Pero esta crítica que él hace a que Estados Unidos, quizás porque siente que no va a poder triunfar en ese caso porque Maduro sigue en el poder, ha dejado de hablar de Venezuela. ¿Cómo lo ves, profe? En la nueva administración del presidente Biden, primero quiero aclarar que el retraso en el nombramiento de Nichols no fue por parte de la administración, sino por parte del Senado de los Estados Unidos. Sí, claro. Que le tomó tiempo, ¿no? Fue el poder legislativo. Entonces, hoy ya tenemos un encargado del hemisferio occidental y eso va a facilitar la política de esta administración hacia Venezuela y hacia la región, ¿no? Una de las cosas positivas de Nichols, que él conoce muy bien la situación que hay en Venezuela y en Colombia y en Perú. Entonces él va a poder contribuir con unas políticas para complementar la visión que tiene, ¿no? En ese sentido. Y esta administración, en una búsqueda de diferenciarse de la administración anterior, como lo ha hecho en todas las otras áreas, considera que Venezuela se debe tratar de una manera como región, no como algo único en este momento. A lo mejor podrá tener un resultado que a lo mejor después tendrán que revisar si en Venezuela sigue sucediendo lo que todos prevemos, que es básicamente un país que se ha convertido en un refugio de muchos factores que podrían amenazar la seguridad de los Estados Unidos, que hasta ahora no lo consideran, solamente en la parte de las drogas, que sí es una amenaza real, y que esta administración tiene una política hacia ese sentido, ¿no? Con respecto a lo que ha afectado la introducción de drogas a este país y que ha afectado a los estadounidenses. Entonces yo creo, yo soy de los que cree que sí es cierto, es una política que no es como la del expresidente Trump, pero que busca también, porque vemos cómo también ha sostenido las políticas de la administración anterior, por ejemplo, las sanciones, o sea, él las sigue sosteniendo, la defensa CIRGO la sigue sosteniendo. Entonces vemos que en ese sentido no hay una variación, precisamente por eso Maduro está desesperado, porque él pensó que con esta administración se le iba a hacer más fácil la situación y no la consigue. Sí, a eso iba,
que a pesar de la expectativa que podía tener el régimen con respecto a esta administración y a pesar de no ser un tema ya, digamos, central en el discurso, porque se están enfocando en otras latitudes, en la práctica no han cedido frente a ese régimen. Incluso ante cada ocurrencia del régimen en esa mesa de negociación, Estados Unidos como que siempre responde y les aclara a qué no está dispuesto. Primero salió James Story de la embajada y les dijo, no, aquí no se van a levantar sanciones hasta que no haya un cambio significativo. Es más, si no funciona la mesa, imponemos más sanciones. Y ahora Elliot Abrams no es de la administración, pero conoce muy bien esto porque fue representante especial y también dice que le parece correcto que no se hayan levantado las sanciones. Además, Estados Unidos hoy le responde a Jorge Rodríguez, no, no te vamos a sentar a un criminal allí. Una cosa es una investigación judicial y la otra es la política. ¿Qué piensa, señor Juan? Exactamente, eso para entrar con seriedad en el asunto y no dar su brazo a torcer. Mira, lo que ha dicho Elliot, lo que ha dicho Jimmy Story, todo eso es apropiado. Hay que acordarse que hemos dejado pasar muchas cosas sin responderle al régimen. Y en este caso nosotros tenemos toda la capacidad y la seriedad. Hablábamos de Brian Nichols. Brian Nichols es un candidato, o ahora un funcionario excepcional, un diplomático de carrera, de conocimiento, una persona seria, y yo creo que nos vamos a estar muy contentos con el papel que él juega. Sin embargo, acordémonos de una cosa, la administración de Biden ha sido muy clara que no quiere utilizar a Venezuela como el tema principal cuando piense en Latinoamérica, como lo hacía la administración de Trump. Esa es yo diría, una de las pocas diferencias que hay entre las dos políticas, porque ellos han cambiado muy poco de la política de Trump. Voy a hacer una pausa, regreso con Juan Cruz y también Antonio de la Cruz en unos segundos nada más. Sigo con nuestros invitados de esta noche. Se trata de Juan Cruz, fue asesor de Obama, también de Donald Trump para América Latina, y el presidente de Inter-American Trends, Antonio de la Cruz. Les pregunto, en esta mesa de negociación, ¿qué expectativa real hay? Porque si ya el régimen es capaz de presentar a un criminal como una opción de intermediario o de vocero, y además en la misma jornada el fiscal de Maduro emite una nueva investigación contra Juan Guaidó, que creo que van 5. ¿Qué señales le está dando esto a Estados Unidos, a los países que intentan acompañar esta salida de acuerdo a la Constitución, señor Juan? Esto es exactamente lo que temíamos, ¿no? Que se aprovecharan estas circunstancias para ejercer mano dura y hacer lo opuesto a lo que se hace en unas negociaciones. Unas negociaciones uno normalmente colabora y presta un ambiente positivo para que esas negociaciones por lo menos prosperen al comienzo. Es una forma uno de congraciarse con el oponente y mostrar que es una persona seria. Especialmente, como comentamos antes, el régimen tiene una obligación de hacer eso, ya que ellos han fallado en varias ocasiones. Yo creo que lamentablemente hemos comenzado mal. Yo diría que desde la primera instancia, las primeras decisiones, las primeras declaraciones, inclusive, yo creo que hasta ahorita, para mí, se me hace difícil identificar algo positivo en el proceso, lamentablemente. ¿Cuánta vida le queda a esta mesa de negociación, profesor de la Cruz? Si lo medimos por el lado de la plataforma unitaria, pienso que es el tiempo que consideren para llegar a los acuerdos que están en el memorando de entendimiento. Eso podría tomar meses por cada uno de ellos. Si lo medimos por el tiempo del régimen, creo que es hasta las elecciones, un poco antes de las elecciones regionales y municipales. Porque hay una premisa de la que parte el régimen, que es que la plataforma unitaria, junto con los acompañantes y amigos, no tienen otra opción que la negociación. Y por eso yo pienso que la jugada de Alex Saab es una jugada para probar hasta dónde son capaces de empujar y probar al otro. Eso se estila en negociación. Porque, pongo un ejemplo, imaginemos que Alex Saab no va a estar físicamente, pero lo metan en una conferencia vía Zoom a una de las reuniones de la comisión de la que le hicieron miembro. ¿Qué va a hacer en ese momento la plataforma unitaria? Porque hasta ahora asumimos que es una presencia física, pero recordemos que ya hoy
no es necesario lo físico, hoy estamos actuando nosotros mismos vía virtual. Y eso es lo que yo creo, como ellos siempre tienen una jugada de último momento, hay que estar preparado a que lo presenten virtualmente y qué respuesta en ese momento va a dar la plataforma unitaria. Porque hasta ahora, en una búsqueda de llegar a un acuerdo, pensando en que, y porque es lo que la comunidad internacional nos ha sugerido en este momento que es la mejor solución para Venezuela, tenemos que ver que este régimen criminal es un régimen que siempre juega y te da una sorpresa. Entonces yo creo que tenemos que estar preparados para los escenarios. Si yo lo veo por el lado de Maduro, creo que no llega hasta el final con resultados positivos. Si lo veo por el lado de la plataforma unitaria, el tiempo necesario hasta llegar a los acuerdos. Voy a hablar, me salgo de Estados Unidos, señor Juan, porque hay una referencia a lo que está pasando con el Pollo Carvajal. Y hay un detalle interesante que publica un medio español, y es que la policía de España no fue a capturarlo hasta que la DEA como que no los presionó. No les dio el lugar exacto, les dijo, aquí está, ya lo pueden ir a buscar. Esta tendencia ideológica, sobre todo del gobierno español presente, actual, ¿no? ¿Cree que podría ser un obstáculo para que finalmente, porque aquí podemos tener garantía de independencia de poderes, ¿no? Pero hay quienes tienen esa duda con respecto a España. ¿Hay algo que pudiera entorpecer ese proceso para que llegue finalmente a Estados Unidos y que intervenga allí sí la política? Eso es un temor que yo comparto. Lamentablemente, creo que sabemos que hay personas importantes en el gobierno de España que son afines al gobierno de Venezuela y que en cierta instancia estarían ahí para proteger. Acordémonos que el régimen tiene muchas personas con propiedades, hijos, parientes en España, y se le ha dado muy poca atención a eso si nos ponemos a pensar en la investigación a esos temas y las riquezas que residen en Madrid, en Barcelona, en otros lugares. En este caso yo creo que los españoles han hecho lo mínimo, y aunque yo aplaudo mucho el proceso y las acciones de la policía, me imagino que ellos estarán bajo tremenda presión política, y espero que todos hagan lo correcto, pero no va a ser fácil. Y yo en este caso soy un poco pesimista. Yo no creía que lo iban a poder atrapar. Yo no creía que si la DEA u otra ente de policíaco de Estados Unidos presentara pruebas, evidencia de su presencia, que iban a hacer algo al respecto. Así que en eso estoy alentado, pero no sé si el proceso van a poder envolvernos tanto en un proceso que de repente lo vuelvan a soltar. Profesor de la Cruz, le planteo lo siguiente. Se presume o se sospecha que Jorge Rodríguez lanza, aún sabiendo que nadie le iba a escuchar, eso de trasladar a Alex Saab a la mesa de negociación, pero él lo hace porque el argumento de la defensa de Saab es que él es un supuesto diplomático. Y en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde le destruyeron la base de esa defensa con un documento de 194 páginas. No es un hombre sometido a la inmunidad diplomática, es un criminal y lo están buscando por delitos graves. Pero ellos quieren dejar como ese precedente, y estaban provocando a los políticos de oposición a responder para tener pruebas ante el jurado aquí en Estados Unidos y decir, fíjense cómo los políticos hablan de este caso, claro que es un caso político, no es un caso criminal. ¿Tiene algún sentido esto, profe? Sí tiene un sentido en la manera en que es un proceso judicial y por lo tanto debe tener una solución por parte de la justicia, más que por la parte política. Sin embargo, estos dos casos, el del Pollo, que dijo a un medio español también que si él caían personas, él iba a destapar del gobierno español, de los socialistas, quiere decir de Pedro Sánchez, de Zapatero, porque manejan mucha información, y de Podemos. Él amenazó ya que si él iba a ser extraditado, él iba a exponer eso. Y entonces tiene esa información que él tiene. Y también entonces con Alex Saab ocurre algo similar. Yo creo que aquí estamos ante un caso que nosotros vimos con los carteles de la droga en Colombia, que fueron los extraditables. Y sabemos que son extraditables todos los que tienen una causa abierta aquí. Sabemos que son extraditables también Diosdado Cabello, el Tarek,
¿cómo se llama? Tarek El Aissami. El Alzheimer, Tarek El Aissami. Okay. También el presidente, el mismo Maduro tiene preso. Entonces, todos ellos son extraditables. Para tener una causa abierta aquí, ellos van al final a poder tener un enfrentamiento con la justicia de los Estados Unidos. Entonces, recordemos que eso sí le tenían miedo los jefes de los carteles colombianos e hicieron una campaña muy fuerte para que no los extraditaran. Entonces, aquí estamos viviendo un proceso donde dos extraditables están buscando las mil y una formas para que no llegue a presentarse a la justicia, porque no solamente en el caso de SAP y en el caso del pollo, el pollo tiene elementos de España muy fuertes, de todos los elementos de poder ahorita que están en gobierno, pero SAP tiene todo lo que es el armado de la empresa criminal internacional en la que participan Rusia, Irán. ¿Y el pollo le conoce algún secreto a Guaidó, por ejemplo? No, porque Guaidó es un muchacho, es un líder, un dirigente que es de muy nueva data, no es desde la época en que él mantuvo. Lo digo porque la gente se ha creído o ha montado esta novela porque en algún momento el pollo apoyó a Juan Guaidó, aunque sea del... En términos de buscar una salida a su situación personal, en términos de decir, yo te puedo ayudar, en términos de la información que yo tengo para destruir este régimen, pero en ese momento Juan Guaidó no tuvo interés porque sabe lo que significa, es tóxico, y vincularse esa negociación es difícil. Igual ocurrió con Rajoy cuando estuvo de presidente de España, que él quiso llegar a un acuerdo con Rajoy para entregarle la información y Rajoy tampoco quiso aceptarla porque sabe que eso te puede meter a ti también en una situación difícil. Vamos a hacer una pausa, regreso con los Cruz aquí en este programa en EBTV, así que no se lo pierdan, ya vuelvo con ellos. Les quiero, Juan Cruz fue asesor de Obama y de Trump para el hemisferio occidental, y también Antonio de la Cruz lo tenemos, el presidente de Interamerican Trends. Les quiero preguntar, después de el Pollo Carvajal y Alex Saab, si esto logra concretarse, ¿quién viene, profe de la Cruz? Wow, interesante pregunta. Es una pregunta. Ya está aquí Cliver Alcalá, ¿okay? Está en Nueva York, está el pollo en España, Alex Saab en Cabo Verde. No es fácil saber quién podría ser de ese nivel, ¿no? Estamos hablando de ese nivel, por siempre. Claro, que valga la pena la información que poseen, ¿no? No, porque siempre hay en casos de lavado y pequeños que siempre se ven en las fiscalías de Miami. Sería difícil porque yo pienso que después de estos dos, vuelvo a insistir en el caso colombiano de los extraditables, no van a querer salir de Venezuela. Muy difícil porque saben que, y además sabemos que ellos viven con mucho temor, viven con seguridad alrededor, no tienen una vida normal, no pueden porque están mirando siempre para todos lados. Ellos también tienen una vida muy difícil dentro de Venezuela. Entonces, el no llegar a una solución en México para ellos mismos es una situación que van a seguir postergando para poder normalizar un poco dentro de Venezuela, no fuera, porque hay causas como la de la Corte Penal Internacional que no prescriben, pero dentro de Venezuela pueden llegar a un mejor modo de vida. Ok, voy un momentico al pasado, a la historia, porque Juan Cruz quizás nos puede ayudar a entender por qué Donald Trump no tomó la decisión más radical contra Maduro. ¿Qué fue lo que lo frenó? ¿Cuál es su teoría de lo que pasó allí? Bueno, yo te puedo ofrecer un poco más de teoría. Yo estaba presente y yo creo que se equivocan. Está muy de moda decir en círculos que Estados Unidos cometió un error por estar amenazando de que iba a tomar medidas, o estaba contemplando medidas militares, y que eso nunca había sido cierto y había dado esperanza falsa. Yo te puedo decir que eso no es cierto. El pensamiento era real, las instrucciones del presidente eran concretas, era un deseo de buscar cuáles eran las opciones militares en Venezuela. Porque lo primero que hace la gente en su mente es que piensan en un tipo de invasión, Segunda Guerra Mundial, Okinawa, marinos llegando a las costas de Venezuela o paracaidistas cayendo. Eso es francamente, una forma de hacer la guerra antiquísima y no muy segura, y que
y que habría que dar mucha vida estadounidense. Entonces, lo que hay que pensar más son los tipos de opciones que pidió el presidente. El presidente pidió a su Consejo de Seguridad Nacional que le ofreciera opciones militares. Ahora, yo te ofrezco a ti que son opciones militares. Hay muchas, varias. Hay la guerra cibernética, está también la guerra de propaganda. Estos son opciones militares, la gente normalmente no piensa en eso. Pero francamente el presidente no hablaba de eso. El presidente hablaba en términos de si pudiera hacerse realmente un bloqueo de verdad, no el propagandístico que ofrecen de parte del régimen, un bloqueo verídico de esos de colocar buques navales y bloquear la entrada de Venezuela. El presidente quería saber, por ejemplo, cuáles eran las opciones. Yo lo llamo la opción Soleimani ahora, ¿no? El que una noche aparece un dron a 64.000 pies y sin nadie escuchar nada elimina a una persona. Eso eran entre las opciones que el presidente quería escuchar. El presidente y quienes pudieran ser los candidatos para ese tipo de salida. También el presidente pensó, mira, nosotros tenemos las mejores fuerzas especiales y las fuerzas especiales de mayor experiencia y práctica del mundo. Para ellos llegar a un punto en terreno enemigo de noche sin ser detectado y el objetivo de ese operativo, abrir los ojos y encontrarse en manos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, eso no es una película, esa es la realidad, eso sucede. Y entonces él quería saber cuáles eran las opciones de eso. Y por último, existen otros tipos de opciones como la de lanzar un misil marítimo a tierra por parte de un submarino. Eso es una opción, típicamente un Tomahawk, esto es una opción militar muy 1990, por decirte. Entonces, pero todavía se hace. La idea entonces de parte del presidente era muy concreta. ¿Qué podemos hacer en Venezuela? Pero yendo a tu pregunta específicamente, ¿por qué no se hace y por qué no llegamos allá? Pues primero, sus asesores indican hay que controlar la pérdida de vida, hay que respetar las leyes internacionales y por último, había una visión de que Venezuela, a pesar de que representa cierta amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, no representa una amenaza militar a Estados Unidos. Entonces, nosotros preferimos entonces utilizar ese tipo de mecanismo que acabamos algunas de las opciones que yo acabo de mencionar para aquellos países y aquellos enemigos que pudieran acabar con nosotros. Ahora, si llegara a ese punto o llegara el régimen a arropar y darle protección a individuos de esa clase, yo creo que hubiera sido diferente. El presidente Trump nunca quedó contento con esa respuesta y el presidente Trump siempre estuvo pendiente que quería hacer algo mucho más, algo cinético, decimos nosotros, algo que realmente involucre un movimiento militar hacia Venezuela. Así que aquellos que echan cuento, aquí estoy yo para decirles la verdad. Porque además estuvo allí. Voy a hacer una pausa y regreso con las conclusiones. Juan Cruz y Antonio de la Cruz en unos segundos nada más, no se vayan. Juan Cruz y Antonio de la Cruz nos acompañan esta noche. Yo les quería, porque nos quedan solo 6 minutos, pero hacer una referencia breve sobre esta operación que hubo. Ya lo habíamos conversado con el profesor de la Cruz, pero esta operación que hubo para terminar de comprar esta refinería en República Dominicana y el comentario que ha sido incluso público de una de las autoridades de Dominicana que él supuestamente pidió autorización al Departamento de Estado para hacer esa operación en la que está involucrado Tarek El Aissami, un prófugo de la justicia que en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Entonces, esto no es una contradicción, señor Cruz, el hecho de que yo entiendo que Dominicana no está en el sistema financiero estadounidense, es decir, no tendría por qué someterse a las sanciones, pero bueno, obviamente, si ellos consultaron a Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos supuestamente les dice que está bien? Mira, eso me parece que de repente hay un problema. Y primero es que Estados Unidos no va a permitir que se haga negocio con Tarek El Aissami. Hay que acordarse que Tarek, a diferencia de algunos de estos que hemos visto que están acusados en diferentes fiscalías de Estados Unidos, las acusaciones contra Tarek, que son significativas, vienen del Kingpin Act, muy diferente. Él está sancionado también bajo el Kingpin Act, y quiere decir que ya se ha recopilado suficiente evidencia a través de diferentes fuentes donde se determina de que él es un narcotraficante principal y donde se determina que el caso es tan fuerte que simplemente, pero es tan políticamente conectado que va a ser complicado. Eso es un reto
pero realmente Estados Unidos está muy practicado en eso. En eso comentó también Antonio, estas personas para mí, ¿quién va a ser el próximo? Tú preguntaste. Bueno, ellos están bajo encarcelamiento dentro de Venezuela porque no pueden salir. Y si salen, por más que sean creativos, como lo hizo Saab, terminas tú a través de un viaje aéreo muy complicado por Cabo Verde y hasta ahí te alcanzamos. Entonces yo creo que eso ha sido un aviso para estas personas que no pueden viajar a cualquier lugar y van a tener que retar supuestamente su inmunidad diplomática, que eso es otro cuento, porque la inmunidad diplomática, según las leyes internacionales, no existe a menos que tú eres representante reconocido a ese país. Entonces hay muchas cosas involucradas en eso. Si República Dominicana o no, y cómo fue, yo no tengo conocimiento de los detalles, pero sí te puedo decir que no hubiera sido con el aval para trabajar con Tarek, porque precisamente las sanciones prohíben eso. Ok, voy rápidamente con la posibilidad de que Maduro venga a las Naciones Unidas, profe. Él podría pensarlo porque la inmunidad ahí se la da el foro de las Naciones Unidas, ¿okay? Entonces él puede venir a asistir. Lo que pasa, de venir con la situación que está ocurriendo en Venezuela y la negociación y lo de Tarek, y lo de el Pollo Carvajal y lo de Saab en Cabo Verde, tendría un ambiente muy difícil. El lobby que le harían no sería fácil, pues no se podría venir a entrevistar con el presidente Biden, por ejemplo, si fuera su objetivo, verlo y poder tener una bilateral. Yo no creo que esa sea la condición. Lo otro, venir a retar y dar aquí de que él es fuerte y por lo tanto mostrar esa fortaleza es porque necesita a sus seguidores en Venezuela darle ese mensaje, porque hoy están desesperados y yo los veo cada vez más débiles a pesar de que no muestren esa debilidad. Entonces vendría a mostrar una fortaleza para sus seguidores en Venezuela porque está enfrentando una campaña política que quiere para las elecciones regionales y municipales el 21 de noviembre. Siempre se dice, y los invitados coinciden en eso, en que Maduro siga en el poder. ¿Hay alguna oportunidad para que esa historia cambie? Porque siguen en el poder, pero algunos también al mismo tiempo dicen, pero es que está en una condición de desespero, de debilidad, interesado en que le quiten las sanciones, pero tiene sus fuentes, tuvo forma de evadir esas sanciones y se ha sostenido allí desde el punto de vista económico. ¿Qué piensa, señor Cruz? Señor Juan. Yo pienso que lamentablemente Maduro está un poco más confiado hoy en día. Estábamos hablando de qué haría él en las Naciones Unidas si viene. En el pasado no ha venido, precisamente yo creo, porque no estaba fuerte. Estaba débil y también estaba preocupado. Él tiene un poco de desconfianza en sus Fuerzas Armadas y el temor fuera de que si él saliera del país en aquel momento no pudiera regresar. Entonces yo creo que a diferencia de eso, hoy en día podría venir, pero no se podría reunir con Biden porque los asesores no permitirían eso. Un buen asesor no permitiría que el presidente Biden se reuniera con él. Una cosa, un comentario rapidísimo, me quedan 2 minutos, sobre esta supuesta llamada de Milley a China para advertir que estaba preocupado porque Trump lanzara un misil y para advertirle a su homólogo chino. Biden lo defiende. ¿Qué piensa de eso, señor Juan? Las consecuencias de eso. Eso me preocupa mucho porque el presidente solo hay uno y fue elegido por el pueblo y nadie eligió al general ese. Y eso no es la responsabilidad del general. Yo estoy en contra de eso. Sé que el sentimiento no era único porque había mucha gente que no gustaban del pensamiento de Trump y algunas veces se excedía en lo que decía y ese tipo de cosas, pero al final del día el presidente es él. Profe, rapidísimo, en unos segundos, ¿qué piensa sobre si eso va a tener alguna consecuencia? Ya en el Congreso le están pidiendo su renuncia. Esperemos a ver hasta dónde llega, pero esa investigación que se está haciendo y que salió en el Washington Post de hoy va a traer consecuencias para él. Gracias a los dos. Espero contar con ustedes para una próxima oportunidad. Siempre se quedan temas sobre la mesa, pero gracias de verdad por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Carla y Juan, por este programa. Gracias, Carla. Buenas noches. Gracias, Tony. Igual para ustedes. Con ellos les digo, chao mundo.